Estamos aquí en Amor Orgánico con un amoroso total, muy orgánico y muy inspirador, con espirulina por todas partes. Eli Bravo, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Mabel, qué placer estar contigo, gracias por la invitación. Aparte de ser un presentador de un programa que yo estuve y que ustedes pusieron en todas partes en las redes, también es un escritor maravilloso con su libro 60 Dosis dosis de inspirulina. Sí. Qué bueno. Sí, porque es una recopilación de las columnas que he realizado en los últimos 2 años y las puse así juntas. Y la idea es que son dosis, unas lecturas de 3 páginas con una reflexión, cosas muy cotidianas, pero que te permiten ver y disfrutar, bueno, esta vida que tenemos de manera orgánica y amorosa, como tú dices. Cuando Eli hace una nota, hace una entrevista, es súper cálido, súper concentrado, sabe la vida de todo el mundo, profundizó en cada cosa, recuerda cada detalle. ¿Cómo haces para ser tan detallista, tan profundo? Y porque se nota, y aparte es como mucha tranquilidad en las notas, en sus entrevistas, es maravilloso. Ay, gracias. Yo disfruté mucho esa conversación contigo, Mabel. De verdad que para mí fue un placer hablar de muchos temas, ¿no? En el programa Metamorfosis hablamos un poco sobre el erotismo y la sexualidad relacionado con la espiritualidad, y fue para mí fabuloso, porque fíjate tú, qué bueno como tú lo planteas. Para mí entrevistarte era un reto, porque decía, ¿cómo voy yo a hablar como Abel? ¿Por dónde entro? ¿No? ¿Cómo lo planteo? Y hablando de sexualidad, ¿por dónde entro? Es bueno, complicado. no, por Dios. ¿No es cierto? Pero fíjate, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho mi trabajo, disfruto mucho conversar y me gusta mucho escuchar. Entonces lo que hago es que sí, me preparo, pero luego lo que hago es que voy abriendo como algunas puertas y dejo que fluya la conversación. Yo digo que la entrevista es como un laberinto. Tú sabes por dónde entras, por dónde inicias el camino, no sabes a dónde vas a salir. Pero en ese proceso es donde tú descubres a la persona. Y yo siento que cuando estás entrevistando, si tú te sorprendes con lo que te dicen, el público también. Si tú sientes que hay algo que vas descubriendo, el público está en ese contacto. Y entonces a mí me gusta escuchar e indagar, digamos que soy muy curioso. Y como inspirador, o sea, para inspirar a alguna persona, ¿cuáles serían las... Yo siempre me encanta preguntar las claves de las cosas, tipo 4 cosas de acá, 10 de allá, 20 de acá. 5 tips para inspirar a la gente para que mis amores orgánicos entiendan cómo ir inspirando hablando con una persona, ¿cómo hacemos para inspirar a la gente? Mira, yo creo que en primer lugar tienes que ser transparente y honesto. Eso es fundamental y a través de las cámaras o en una conversación personal, la persona lo siente, sabe qué está pasando allí, dice, está diciendo la verdad o no. Para mí la transparencia y la honestidad, además pasando por historias personales, me parece fundamental. Eso es un punto 1. Tú te pones allí. Lo segundo es ser coherente, porque además no es solo lo que digas, sino cómo vives. Y yo trato de ser coherente todo el tiempo. Y yo creo que eso es fundamental. Cuando hablamos de bienestar, ser, tú sabes, unas personas que no solamente hablemos, sino que vivamos lo que decimos. Lo tercero es ser curioso, como te decía antes, porque la exploración es no solamente hacia las personas, sino hacia uno mismo. Entonces, en este proceso uno va aprendiendo y tú vas cambiando, ¿no? No es que alguien está inspirado y así quedó. Eso es como quien cree que, no, él sí es un iluminado. Entonces, bueno, ya está en un lugar en donde no se toca. Al final, mira, la vida es práctica diaria, ensayo y error, y en ese proceso uno va creciendo. Y yo creo que lo otro es conectar. Eso es fundamental. Conectar significa muchas cosas. Muchas. Decí 4. ¿Viste cómo lo voy llevando a...? Sí, pero es que es así. Mira, yo creo que en primer lugar tienes que conectar contigo mismo y con tu esencia. Fundamental. Perfecto. Lo segundo es conectar con el resto de las personas, con quienes están a tu alrededor, porque con eso construyes. Yo creo que también si es parte de tu creencia o de tu fe o de tu naturaleza, tú también puedes conectar con una energía, un ser superior, si lo ves así. Allí está la espiritualidad en la dimensión que lo quieras entender. Y yo creo que tienes que conectar con tu propósito de vida, con lo que tú viniste a hacer acá, lo que te gusta hacer y además con lo cual tú beneficias a tu entorno. Cuando tú conectas con ese propósito, tu vida está totalmente inspirada, volviendo a lo que tú me comentabas antes. Yo creo que allí se cierra un círculo que es muy bello. ¿Y cómo sabes cuál es tu propósito? Porque hay gente que, por ejemplo, yo siempre me baso, o sea, un poquito al revés que tuve en las entrevistas. En vez de basarme en la vida del otro, me baso en cómo el otro le puede ayudar a mis amores orgánicos. Entonces, ¿cómo tú piensas que una persona, cualquiera que está escuchando esta entrevista, dice, ¿y yo qué sé cuál es mi propósito?
¿Te puedo hacer una pregunta para la respuesta? Pero ¿cómo no? ¿Tú te imaginas haciendo otra cosa distinta a lo que estás haciendo ahora? Soy una polipersonalidad. Me imagino haciendo muchas cosas. Lo que no me imagino es lo más fácil. Pero, por ejemplo, no me imagino jugando al fútbol y esas cosas. Pero sí, no me imagino a mí misma haciendo hasta política, me imagino. Imagino muchas cosas. ¿En qué cosas tengo corazón? Voté por Mabel. ¿En qué cosas tengo corazón? ¿En qué cosas? Viste, ya di vuelta a entrevista, es un entrevistador perfecto. ¿En qué tengo corazón? Tengo corazón en las cosas que ayudan al otro. Ese es mi gran corazón. Y Ahí es- donde ayudar al otro es mi corazón. Mira, hay una frase en las enseñanzas de Don Juan, ese libro tan bello de Castañeda, que dice: un camino es solo un camino, y existen muchos caminos en la vida. Lo importante es preguntarte si hay corazón en ese camino. Exactamente. Y tú usaste esa palabra, y ahí está, yo creo que una de las claves. Tu corazón está puesto en ayudar a los demás por distintas vías. Tú puedes ser muy polifacética, fabuloso, pero está todo ligado a eso. Ahora, cuando tú haces eso, estoy seguro que tienes una emoción, tienes una alegría y algo que te sacude. Eso es tu propósito de vida. Ese es Y el tú has propósito. explorado y has indagado en eso y has crecido en eso. Y seguramente cualquier persona que nos está viendo ha tenido esa sensación. En una conferencia que yo realizo, que se llama Activa tu Inspiración, yo una de las cosas que le propongo a las personas es: indaga en lo que te emociona, en lo que te despierta algún tipo de alegría, préstale atención y no pienses que es algo pasajero o algo que, bueno, yo me dedicaré a eso más adelante o en mis ratos libres, porque esa señal que se expresa a una emoción corporal, lo que te está Boicotea diciendo, todo lo demás. claro, dice, eso tiene que ver contigo. Si tú pones allí la atención, comienzas a conectar con las personas que están en eso mismo, tú vas a construir una experiencia de vida que está sintonizada contigo mismo. Y entonces allí volvemos al conectar, a la inspiración, al propósito de vida y a lograr una verdadera plenitud. Es verdad que hay quien dice, pero es que yo no sé qué es lo que me gusta. Y yo creo Eso que, es algo pero Mabel, masivo. bueno, yo te diría que quizás la expresión correcta es: yo no le he prestado atención a mi ser y a las cosas que me gustan. No me escucho. Eso es Ajá, y eso es distinto, Sí. porque eso significa que si no te has escuchado, no te estás dedicando un tiempo a ti mismo, no estás conectando con las cosas que te interesan y sobre todo no estás honrando tu existencia, porque hay cosas que están allí para ti. Lo que tienes que hacer es despertar, abrir los ojos y dedicarle a ello energía, tiempo y concentración. Entonces, si cambias la pregunta, si cambias la perspectiva, más bien es, bueno, ¿qué es lo que está allá afuera a lo cual yo todavía no le estoy poniendo la atención debida? Porque si esto me emociona, sea los negocios, sea la música, sea la escritura, sea la familia, sea ayudar a los demás, ¿por qué yo no estoy haciendo esto? Y entonces allí te cambia la pregunta y de repente dices, mira, ¿sabes qué? Si esto me llena tanto y me hace tan feliz, aquí es donde yo voy a poner mi energía, porque eso va a crecer y te va a transformar la vida. ¿Y por qué las personas van a lo seguro, te parece, Eli? ¿Por qué van a eso que les da de comer, les da el sueldo y no aquello que tienen en el corazón? ¿Por qué? Bueno, porque hay una realidad en la vida. Nosotros somos, digamos, seres, estamos en este espacio físico, necesitamos tener el dinero, necesitamos comer. Eso es real, eso es innegable. La cosa es, ¿por qué lo haces en lo que no te gusta? Exacto. Porque yo sí creo que tú puedes hacer eso en lo que te gusta y entonces consigues dos cosas, no solamente tu sustento, pero sino también tu satisfacción, tu plenitud. Esa yo creo que es la búsqueda más hermosa que puede haber en tu tiempo de vida. Como uno, lo que me permite a mí desarrollarme, crecer, sustentar una familia con lo que a mí me llena y me permite también ser una persona completa, integral. Con esto lo que te quiero decir es que hay veces que hay quien piensa, bueno, pero es que de lo que ellos están hablando tiene que ver con un mundo que es como muy etéreo y Exacto, yo de eso por no eso vivo. pregunto. O como me decía un amigo, las cosas que a mí me interesan las hago después de las 6 de la tarde, porque antes de las 6 trabajo. Por eso te hago esta pregunta. Y yo le decía, ya va, pero ¿sabes qué? Entonces tú no eres muy feliz con tu trabajo. Y me decía, no, pero es mi trabajo. Ajá, entonces ya va. Tú eres un tipo talentosísimo, este es un hombre del mundo de las comunicaciones. Le decía, ¿por qué tú no usas eso en cosas que te gustan más? Me decía, porque no sé si me pueda ganar la vida. Le decía, yo creo que ahí es donde estás equivocado. Creo que tienes miedo a probar eso y a relacionarte del fondo y del corazón. Y estoy seguro que si tú te lo propones, haces una transición. Nosotros conversamos esto posiblemente hace unos 4 años y lo vi recientemente y me decía, ¿sabes que estoy dedicando parte de mi trabajo ahorita a ayudar a algunas organizaciones no gubernamentales en temas de prevención de violencia y no sabes cómo lo disfruto? Entonces, ¿ves? Porque es un servicio.
Y especialmente es un servicio para informar. La gente está violentada noche y día por miles de cosas y no lo sabe. O sea, es como decir, tengo un dolor acá, un dolor acá, un dolor que sea, y estoy tan acostumbrada a ese dolor que pienso que es normal. ¿Cuáles son las cosas que tú le dirías en tus conferencias a la gente para despertar de este dolor, de esta pena, o como dice Eckhart Tolle, de ese cuerpo del dolor que cargamos todo el tiempo y no nos damos cuenta? Mira, yo voy a tomar una imagen que no es mía, es de mi amigo Julio Bebione, con quien he trabajado y he realizado conferencias y me gusta mucho su trabajo. Y él habla del dolor precisamente, y él usa una imagen de su infancia en Argentina, y él dice que donde él creció existían vacas que iban de un terreno a otro y en un momento colocaron unos alambrados eléctricos que las vacas cuando se acercaban y tocaban no las mataba, pero había un pequeño dolor y se apartaban. Él dice que el dolor es una señal de que por ahí no es lo que tú estás intentando y quieres hacer. Y entonces Julio utiliza esta idea del dolor como una forma de expresar que tú tienes que escucharte y entender, y que ese dolor, lo que te está diciendo, tú tienes que buscar en otro sitio. Y eso lo que te abre es entonces otras puertas. Y entiendes que si bien el dolor lo puedes entender como en el budismo, como parte de la vida, una cosa es esa experiencia que tienes de dolor y la otra es que tú entres y te pegues al alambre electrificado constantemente, que lo hacemos nosotros. ¿Cuántas veces no estamos en relaciones tóxicas? ¿Cuántas veces no estamos en trabajo insatisfactorio? ¿Cuántas veces no consumimos cosas que nos hacen daño, pero seguimos ahí? Y cuando tú te preguntas, ¿por qué estoy haciendo esto y qué más hay para mí? Empiezas a cambiar y transformas ese dolor. Ya no es sufrimiento, sino se convierte en una señal. Y a mí me parece que eso es muy importante, porque allí comienza ese proceso de transformación y despertar y decir, esto que yo estoy viviendo, si no me gusta, yo tengo el poder de cambiarlo. Yo puedo aceptar como es en este momento, pero también tengo el poder de hacerlo distinto. Acepto mi presente, pero mi futuro no tiene por qué ser así. Yo voy a hacer algo distinto. Si una persona está pensando, todo muy lindo, pero ¿cómo cambio? ¿Cómo cambio? Porque yo tengo que ir por ese lugar. Y tiene ese capricho, porque es como a veces la gente como que se encapricha por ir por la puerta cerrada, por la pared. ¿Cómo hago yo para reconocer que realmente eso es tóxico? ¿Cómo hago para reconocer que esa puerta no es para mí, si yo quiero ir por ahí? Bueno, yo creo que ahí tienes que ver lo que puede ser una pasión obsesiva o una pasión lúcida. Sí, una pasión obsesiva es aquella que te termina haciendo daño y te destruye. Una pasión lúcida es aquella donde tú tienes todavía conciencia y en donde los obstáculos se convierten en nuevos retos. Exactamente, ahí en eso estamos de acuerdo completamente, porque a veces las oportunidades son crisis y las crisis son oportunidades y claro. Los dolores también. Entonces ahí me gusta seguir por ese camino, a ver cómo vamos. Bueno, mira, y aquí también voy a tomar algo que he aprendido en mis entrevistas. Tengo un buen amigo llamado Michael Melamed, él es un atleta discapacitado a quien le dijeron, a sus padres le dijeron cuando él era un niño, olvídense, Michael jamás va a caminar y no va a ser un niño normal. Bueno, Michael caminó el maratón de Nueva York y lo ha hecho en Berlín. Oh my God. O sea, es un atleta increíble. Él nació con una discapacidad motora. Para él desplazarse era dolor. Él transformó eso en algo distinto. ¿Y sabes qué? Él es un inspirador porque él usa su experiencia de vida para decir, todas las veces que me dijeron, no, tú no puedes, para mí eso era otro tramo en mi escalera. Pero fíjate la diferencia. Él, en lugar de obsesionarse con los no y sufrir con ello y decir, yo soy un discapacitado, él dijo, este no yo lo voy a usar para demostrar que yo tengo unos talentos y una capacidad que incluso va a irradiar a otro. Le dio la vuelta al juego. Entonces, en vez de ser esa pasión obsesiva que lo consumía, él lo transformó más bien en su cambio de vida. En su fuego, en su pasión. Y entonces ahí, volviendo a esa pregunta, yo creo que cuando tú te detienes la puerta y chocas, tú puedes decir, bueno, yo quiero llegar al otro lado porque esa es mi pasión, pero estoy seguro que yo voy a entrar por otra parte. Y eso fue lo que hizo Michael y es lo que tenemos que hacer nosotros. Nos obsesionamos a veces con una sola puerta porque creemos que es la única manera de llegar allá. Pero ¿por qué no te separas un momento y empiezas a ver por otros lados y quizás de repente descubres, ¿sabes qué? Es que a lo mejor ni siquiera hay pared. Yo me la estaba inventando toda y pasas. Entonces es distinto, pero necesitas tener cierta distancia, como un poco más de pausa y de visión. Y yo creo que al final se trata de tener conciencia. Para ver tus eventos, para leer tus libros, para ver tus proyectos, ¿dónde la gente te puede encontrar? La mejor manera es mi página web. Los invito a elibravo.com, Eli con I de Italia o I de Iglesia, elibravo.com, y allí está la información de mis libros, por ejemplo, de 60 dosis de Inspirulina, que está disponible ya en Amazon en versión impresa y digital. Y también los invito a Inspirulina,
que es la plataforma que hemos creado con tantos colaboradores, cientos de colaboradores en todo el mundo. Es una delicia. Me tenés que invitar de nuevo. Bueno, pero claro. Por otros temas. Sí, yo espero retomar Metamorfosis y poder entrevistarte de nuevo, pero mira, para mí Spirulina ha sido además una experiencia deliciosa, Mabel, porque yo he sido periodista toda mi vida, me he dedicado a este trabajo de la comunicación, pero tengo ahora con Spirulina un tema que me gusta tanto, que tiene que ver con el bienestar y el crecimiento, y lo trabajo con gente fabulosa que conozco y se suman a la plataforma, y cuando hago mi programa de radio y converso y oigo, bueno, disfruto enormemente lo que hago, y para mí yo creo que ese es el éxito. El éxito es hacer lo que uno le gusta, lo que siente que vino a hacer y poder compartirlo. El último consejo, un tip más para mí. Yo soy como una vampira orgánica que voy tomando. Ese fue uno de tus primeros libros, sí, ¿no? Sí, totalmente. Un tip más para mis amores orgánicos, el último, el más orgánico de los 60. Mira, yo creo que cuando hablamos del orgánico, yo creo que hay que verlo de una manera integral, holística. Y sabes que si nosotros logramos conectar nuestro cuerpo, mente y espíritu con nuestro entorno, con el planeta, uno está ahí como bien alineado. Si esas 4 esferas están allí bien direccionadas, uno consigue la felicidad. Y eso parte, en buena manera, de observarse uno mismo, de tener espacios para uno mismo y de conectar amorosamente, como hablabas tú al comienzo. Yo creo que el amor es la energía más bella. Gracias, Mabel. Bravo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Amores orgánicos, no se vayan y sigan a este hombre. Tiene mucho que dar y todo es muy orgánico. Ay, gracias. Gracias a ti.